Bendecidos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy nos toca la clase número 38 titulada Fortaleceos en el Señor. Estamos muy contentos porque hemos ido avanzando en este estudio. Ya estamos en las últimas clases. Calculo que van a ser 42 clases, así que ya estamos en el último mes de este estudio de Efesios. Estamos muy contentos, llevamos prácticamente un año ya porque paramos para las vacaciones de verano. Hemos a veces tenido que suspenderlo por algunos compromisos, pero en general estamos semana a semana desarrollando nuestra escuela ahí de manera sistemática. Vamos a orar para comenzar este tiempo de escuela, este tiempo de estudio del día de hoy. Como siempre decimos, nuestra mente natural es incapaz de acercarse a las Escrituras, es incapaz de acercarse a la palabra. Necesitamos una revelación de parte del Espíritu Santo de Dios. La revelación, sin importar cuántos libros se impriman, cuánta tecnología avance en pos del estudio de la palabra, la revelación sigue siendo un acto unilateral de parte de Dios. Dios decide revelarnos a Cristo y revelarnos la iglesia, revelarnos su propósito eterno a través de su palabra. Y nosotros tenemos que estar también en el lugar correcto. Dios sin duda te puede hablar viendo televisión, pero si estamos leyendo la palabra en oración a los pies de la palabra, sin duda es el lugar preciso, el lugar correcto, donde el Señor puede hablarnos y darnos una revelación mayor de su propósito eterno. Así que vamos a orar. Padre, gracias por estas instancias que tú propicias, por estos tiempos que sé, Señor, que están en tu agenda para que seamos edificados, para que seamos formados, para que tengamos un avance en el conocimiento de Cristo. Señor, yo oro para que hoy tú nos des espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Yo te pido que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para ver a Cristo, para verte más claramente, Señor, para ver tu iglesia, la realidad de tu iglesia, este gran misterio, Señor, que trata el libro a los Efesios. Yo te pido que podamos, Señor, recibir una revelación un poco mayor el día de hoy respecto a esta realidad gloriosa que tú llamas iglesia. Señor, te honramos, te adoramos, venimos humildemente a los pies de tu palabra para ser enseñados por tu Espíritu, Señor. Tú eres nuestro Maestro. Tú eres el que nos enseña, Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te honramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Vamos a ir entonces a la clase número 38 titulada Fortaleceos en el Señor. Vamos a Efesios capítulo 6, verso 10 al 13. Vamos a ver un aspecto de la iglesia completamente nuevo hasta aquí, que no había aparecido en esta epístola y que no habíamos expuesto en profundidad solamente en la clase número 1. Para los que vieron la clase número 1, vimos 7 aspectos de la iglesia revelados en Efesios solamente como una panorámica general, y hoy vamos a ver uno de estos aspectos que no habíamos tocado hasta aquí. Vamos a ver por qué, cuál es la razón de eso. Leemos Efesios capítulo 6, verso 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, en el capítulo 6 se nos presenta un nuevo aspecto de la iglesia, que es la iglesia como el guerrero,
la iglesia como un guerrero que batalla juntamente con Cristo en contra del enemigo de Dios, que es Satanás. Aquí se nos habla de la lucha espiritual, la batalla, la confrontación espiritual en contra de principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Se nos habla de resistir en contra de las acechanzas del diablo. De todo esto vamos a comenzar a hablar en la clase de hoy. La iglesia es un guerrero que combate junto con Cristo en la lucha espiritual. Como la ayuda idónea de Cristo, nosotros como la iglesia gobernamos juntamente con Él en el universo y aplastamos la cabeza de Satanás. Cuando tú piensas en Adán y Eva, lo vimos en Efesios 5, Adán y Eva es un tipo de Cristo y la iglesia. Eva era la ayuda idónea de Adán, no solamente en un sentido romántico, de compañerismo, de pareja o de matrimonio, también en cuanto al trabajo. Eva tenía que llenar la tierra junto con Adán, tenía que sojuzgar la tierra junto con Adán, señorear la tierra junto con Adán. Era su ayuda idónea también en el trabajo, en la asignación. De la misma manera, la iglesia es la ayuda idónea de Cristo, no solo como su complemento en el espíritu, en una intimidad espiritual, sino en cuanto a función. Así como Cristo gobierna el universo, Él lo hace junto con su ayuda idónea. La iglesia le completa, le colabora, le ayuda en este trabajo de gobernar el universo y también en el trabajo de aplastar la cabeza del diablo. Romanos 16, verso 20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. ¿Dónde va a aplastar el Señor a Satanás? Bajo nuestros pies, bajo los pies de la iglesia. Mira qué interesante esto. Dado que la iglesia es el cuerpo de Cristo, para aplastar a Satanás, Cristo usará sus pies. ¿Verdad? Tú cuando aplastas, no sé, lo que sea, una cucaracha, no sé, no vaya a salir alguien defendiendo por ahí las cucarachas, pero si tú quieres aplastar algo con tu pie, tú ocupas tu pierna y tu pie, la planta de tu pie, ¿verdad? De la misma manera Cristo. Ahora, ¿dónde están los pies? Los pies están en tu cuerpo. ¿Dónde están los pies de Cristo? En su cuerpo. O sea, Dios va a usar a su iglesia para aplastar a Satanás. Por eso la iglesia es el guerrero que juntamente con Cristo batalla en contra del enemigo de Dios. Este guerrero, que es la iglesia, es corporativo. Es un guerrero corporativo, no es individual. No es que tú eres el guerrero de Dios, la guerrera de Dios. No, tú no eres guerrera de nada ni guerrero de nada. Somos el guerrero. Somos un guerrero corporativo. El nuevo hombre corporativo es el guerrero de Dios. Juntos como iglesia somos este guerrero. Esto es sumamente importante. El nuevo hombre corporativo es el guerrero de Dios. Y para este aspecto de la iglesia, Pablo presenta dos elementos básicos a lo largo de este capítulo, el capítulo 6. El primero es el poder de Dios, y segundo, la armadura de Dios. Ahora bien, ¿por qué un guerrero si ya somos la novia? Terminamos de estudiar Efesios 5 y vimos un aspecto sublime, maravilloso de la iglesia, que es la iglesia gloriosa, esta iglesia gloriosa que es la novia, la cual Cristo se presentará a sí mismo al fin de esta era, cuando Él venga por segunda vez, y Él se presentará a sí mismo una iglesia gloriosa sin mancha ni arruga. Y dijimos que el objetivo de esta era, la única meta de esta era, es que Dios produzca esta iglesia gloriosa. Dios no tiene tratos con el mundo en esta era. Dios no está construyendo algo en las naciones de la tierra en esta era. Eso es para la era por venir. Pero en esta era el objetivo de Dios es producir su iglesia. Producir la iglesia gloriosa, que es o llegará a ser la novia que Él se presentará a sí mismo. Entonces, si vimos esto tan glorioso, que pareciera resumir todo el propósito eterno de Dios, ¿por qué Efesios no termina en el capítulo 5? ¿Por qué hay un capítulo 6 que nos muestra otro aspecto de la iglesia que hasta aquí Pablo no te lo había mostrado, que es la iglesia como el guerrero? ¿Por qué hay un capítulo 6
donde se presenta este aspecto adicional. ¿Por qué? Porque todavía se necesita eliminar al enemigo de Dios. Todavía Dios necesita eliminar por completo a su enemigo, que es Satanás, el diablo. Debido a que la vida de iglesia como novia, cuyos elementos son el amor y la luz, vimos eso, hablamos como novia, lo más importante es andar en amor. Efesios 5 habla de andar en amor, andar en la luz. ¿Por qué? Porque somos la novia. Eso requiere una relación fina e íntima, y Pablo usa la vida matrimonial para describirla. Y en la vida matrimonial no hay espacio para el poder, no hay espacio para una armadura. Tú no estás en tu matrimonio con una armadura para protegerte del otro, no. Es una relación fina, íntima, dulce, amor, luz. No, tú no te ocultas las cosas en el matrimonio. Entonces, el Señor usó esta ilustración del matrimonio para hablar de Cristo y la iglesia como la novia. Ahora bien, ¿por qué entonces Pablo incluye el capítulo 6? Este capítulo es necesario porque aún se necesita eliminar al enemigo de Dios. Si no hubiera ningún enemigo, podríamos detenernos en el capítulo 5 como la novia. Pero todavía hay un enemigo a aplastar y es Satanás. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 19. En Apocalipsis 19 encontramos el futuro glorioso que le espera a la novia en las bodas del Cordero. Apocalipsis 19, versos 7 al 9 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Eso vamos a hacer tú y yo, amados hermanos. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. ¡Qué maravilloso! Yo quiero estar allí en las bodas del Cordero, siendo parte de esa novia corporativa de la iglesia gloriosa. ¡Qué hermoso va a ser eso! Ahora bien, unos pocos versículos después, en el mismo capítulo 19, estábamos en el verso 9, saltamos el verso 10 y vamos a leer desde el verso 11, vemos que esta misma novia ahora es el guerrero que se une a Cristo para pelear la batalla contra el enemigo. Mira el verso 11 y 14, dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Ese es Cristo, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¡Wow! Y su nombre es el Verbo de Dios. Ese es el Cristo glorioso que va a volver por segunda vez a gobernar, a reinar sobre todas las naciones. Y mira lo que dice: y los ejércitos celestiales, nota, los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Cuáles son esos ejércitos? Somos nosotros mismos, la novia. Por eso primero vamos a ser arrebatados para Él, incluso los que tienen la postura post-tribulacional. Viste que, no me quiero meter acá, pero a la hora de hablar del arrebatamiento está la postura pretribulacional, mezzotribulacional, post-tribulacional, que es la que básicamente dice que no hay arrebatamiento antes de la tribulación, que la iglesia pasa por la tribulación. Incluso esa postura, si tú lees, la mayoría de los expositores dicen que como la iglesia tiene que bajar con Cristo, como estos ejércitos, pocos momentos antes de que Cristo venga, la iglesia está arrebatada, como la novia, para las bodas, para luego bajar. O sea, esos ejércitos que están allí somos nosotros, la iglesia. Cuando el Señor Jesús regrese, primero se reunirá con su novia en los aires. Por eso Pablo dice en Tesalonicenses que nosotros, los que habremos quedado, seremos arrebatados con el Señor en las nubes, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y allí se dará lugar las bodas del Cordero. Entonces primero, cuando el Señor regrese, se reunirá con su novia.
Pero después de recibirla, Cristo y los vencedores librarán la batalla contra el enemigo. Entonces, cuando Cristo viene en su caballo blanco para juzgar y para reinar, nosotros venimos detrás de Él como sus ejércitos. O sea, la novia es también el guerrero. Este es un aspecto de la iglesia como el ejército, la iglesia como el guerrero, es un guerrero corporativo. En Apocalipsis 19, 7 y 8 vemos que la novia está vestida de lino fino, resplandeciente y limpio. Y en el verso 14 leemos que los ejércitos que siguen al Señor en la batalla están vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. O sea, son las mismas vestiduras, porque es la misma novia. Estos versículos muestran que el traje de bodas de la novia será también el uniforme que ella llevará como ejército de Dios al combatir contra el enemigo. Por consiguiente, cuando uno tiene el vestido de bodas, también tiene el uniforme. Gloria a Dios, que mientras somos vestidos por Él de vestiduras blancas como novia, también tenemos el mismo traje, el uniforme de guerra, de combate para venir a aplastar al enemigo de Dios. Gloria a Dios. En Efesios 5 y 6 vemos a la iglesia como novia y como guerrero. Estos dos aspectos de la iglesia también se hallan en Apocalipsis 19, como estamos viendo acá. Esto significa que primeramente debemos ser la novia que viva en amor y en luz, en esa relación íntima con el Señor, en la intimidad con Él, y luego llegaremos a ser el guerrero que se une a Cristo para librar la batalla contra el enemigo. O sea, si yo no vivo en una relación de intimidad con Él, y no solo individual, sino corporativamente, yo no estoy listo para ser parte del guerrero que pelea contra el enemigo de Dios. Vemos que una pareja, Cristo y su novia, vencerán al enemigo. ¿Ves? Cristo en su caballo blanco y los ejércitos, que es la novia, la iglesia. Como novia debemos ser hermosos, sin mancha, sin arruga y vestirnos de lino finísimo, y como guerrero debemos ser equipados para combatir contra el enemigo de Dios. De todos los aspectos de la iglesia mencionados en Efesios, los principales son tres. Son el nuevo hombre, la novia y el guerrero. Podemos como resumir todos los otros aspectos en estos tres. El nuevo hombre, como de Efesios 1 al 4, la novia en Efesios 5 y el guerrero en Efesios 6. El Dios triuno usa al nuevo hombre para efectuar lo que Él planeó en la eternidad pasada con miras a la eternidad futura. Sin embargo, aunque el propósito de Dios se realiza en el nuevo hombre, mira esto qué interesante, el propósito de Dios se consuma, se lleva a cabo a través del nuevo hombre, todavía es necesario que el deseo de Cristo sea satisfecho. Él todavía quiere una ayuda idónea, Él todavía quiere una compañera, y esa es la iglesia. Por eso, la iglesia no solo puede ser el nuevo hombre, también debe ser la novia. Y todavía es necesario que el enemigo de Dios sea derrotado. Por eso la iglesia no puede ser solo el nuevo hombre, y la novia también debe ser el guerrero. El texto que se extiende desde Efesios 1:1 hasta Efesios 6:9, que es hasta lo que vimos la clase anterior, presenta la revelación completa acerca de la iglesia y de cómo ella cumple el propósito eterno de Dios. Por el lado positivo, cómo la iglesia colabora al cumplimiento del propósito eterno. No obstante, por el lado negativo, hay un lado que le llamamos negativo, es decir, en cuanto a la necesidad de acabar con el enemigo de Dios, falta algo más. O sea, hay un lado positivo, que es cumplir el propósito eterno de Dios. Ese propósito fue creado antes de que el hombre cayera, antes de que Satanás se rebelara, antes de que todo eso ocurriera. Ese propósito es inalterable, es eterno, y Dios lo está ejecutando en la iglesia. Ese es el aspecto positivo, el cual la iglesia colabora. El aspecto negativo es suprimir al enemigo de Dios, aplastarle la cabeza a Satanás. Por eso el capítulo 6 presenta a la iglesia como el guerrero, el cual derrota al enemigo de Dios, el diablo. Y para esto, como iglesia, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Por eso te está hablando de una armadura, Efesios. No es para, no sé,
muchas cosas que a veces nosotros repetimos un versículo sin saber muy bien lo que significa. No, es para esto. Como iglesia, como cuerpo, necesitamos esta armadura para combatir al enemigo de Dios. Debemos ver que todo el camino de nuestra salvación hasta acá ha sido una batalla, ha sido un combate. Han habido refriegas, han habido luchas, si bien, como vamos a ver en detalle la próxima semana, Satanás es un enemigo derrotado. Sin embargo, no ignoramos sus maquinaciones. Sabemos que él maquina, que él tiene acechanzas, dice el apóstol Pablo, buscando la manera de poner tropiezo al cumplimiento del propósito de Dios. Por eso debemos velar, por eso debemos también ser, si somos maduros, debemos también saber que fuimos llamados a ser el guerrero, que fuimos llamados a ser soldados en este ejército celestial y combatir contra el enemigo de Dios. Desde el día en que fuimos salvos, nuestra vida cristiana ha sido una batalla. Esto mismo le ocurrió a los israelitas cuando salieron de Egipto. Habiendo comido la Pascua, ellos salieron de la tierra de Egipto como un ejército. Esto indica que comer el cordero pascual fue su preparación para la guerra. O sea, el ejército, o sea, el pueblo de Israel, y que también pasó a ser el ejército de Israel, fueron salvos en un ambiente de guerra, en un ámbito de guerra, de confrontación. Ve cómo ellos salieron de Egipto y luego estaban siendo perseguidos por los ejércitos de Faraón, siendo acorralados contra el Mar Rojo. Ve las confrontaciones que tuvieron en el desierto con los amalecitas y una serie de cosas. Ve, por ejemplo, cuando ellos tuvieron que entrar y poseer la tierra prometida. O sea, todo el camino hubo luchas, hubo una batalla espiritual. Cruzar el Mar Rojo, cruzar el desierto y poseer la buena tierra fueron experiencias de lucha. Esto revela que la vida de una persona salva es una batalla continua. Hay luchas, va a haber oposición. Por eso somos el guerrero. Vamos a ver ahora las armas para la batalla. ¿Qué armas nosotros tenemos? Este aspecto de la iglesia, como el guerrero, es el último en ser presentado aquí en el libro de Efesios. ¿Por qué? Porque solamente cuando llegamos a la madurez en Cristo podemos combatir a Satanás, podemos combatir al enemigo de Dios. Recordemos, como hemos dicho en clases anteriores, que el libro de Efesios es el paralelo del libro de Josué en el Antiguo Testamento. Son libros paralelos, tratan de lo mismo. Estuvimos hablando mucho de eso cuando hablamos de las inescrutables riquezas de Cristo. Que así como Josué introduce al pueblo en la buena tierra y sus inescrutables riquezas, Efesios introduce al pueblo de Dios, al pueblo del nuevo pacto, en Cristo, el Cristo resucitado y todas sus inescrutables riquezas. Que las riquezas de la tierra representaban las inescrutables riquezas de Cristo, que tú y yo disfrutamos el día de hoy. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 8, versos 7 al 10, menciona esta riqueza de la tierra y dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra, está hablando de Cristo. Gózate porque está hablando acerca del Cristo en el cual tú y yo vivimos. Dice: tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro, fíjate esto, y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Entonces, cuando hablamos de las inescrutables riquezas de Cristo en este estudio, mencionamos de que cada uno de estos elementos, cada una de estas riquezas, representa un aspecto diferente de la persona de Cristo. Porque no hay otra cosa más que Cristo. Cristo es el único tesoro infinito, inconmensurable que el Señor nos dio, y todos los aspectos de su persona son tan vastos, son tan amplios, que un tipo
que una representación no alcanza para mostrarlo, para representarlo. Por eso el Señor usa diferentes tipos. Entonces, las vegas y montes son Cristo, los olivos y la cebada es Cristo, el aceite y la miel es Cristo, el hierro y el cobre es Cristo, pero diferentes aspectos de Cristo que tú tienes que experimentar. O sea, haber experimentado un aspecto de Cristo no te garantiza haber experimentado el otro. Hay más de Cristo por experimentar. Cuando aquí está, comenzamos disfrutando a Cristo como los arroyos. Lo primero que menciona, como los arroyos, aguas, fuentes y manantiales, son los aspectos más básicos de Cristo, los aspectos más esenciales. Tú aprendes a beber de Él, a nutrirte de Él, a saciar tu sed en su presencia, en la comunión con Él. Luego pasamos a disfrutar las vegas y los montes. Las vegas son como los valles y los montes. Esto tiene que ver con los procesos que vivimos en Cristo. Un monte, cuando todo va bien, estás en una temporada de éxito. Y las vegas, esos valles donde parece que nada resulta, nada está ocurriendo. Pero Cristo está detrás de ese proceso. Es el Señor. No es el enemigo que metió la cola, no. Es el Señor que está procesándote, que te quiere hacer experimentar a Cristo en un aspecto nuevo. Luego pasamos a disfrutar del alimento sólido. El trigo, la cebada, vides, higueras, granados, oliva, aceite, miel, pan. No me voy a detener en el significado de cada uno porque daría para un estudio aparte. No es el fin de este estudio. Pero cada uno de estos elementos tiene un significado, representa un aspecto de Cristo. Solo diremos que estos elementos representan diferentes procesos en los cuales disfrutamos a Cristo. Procesos en los cuales el elemento adámico experimenta mayores niveles de muerte. Y procesos en los cuales Cristo crece en nosotros y es formado en nosotros. El trigo, la cebada, tienen que ver con procesos, con trato, con muerte, con que el hombre natural experimenta la muerte para que también la vida de resurrección se manifieste. Todos esos procesos de Cristo siendo formado en ti están representados en estos distintos elementos. Ahora bien, a causa de haber disfrutado a Cristo y que Cristo sea formado en nosotros, luego de todos estos elementos alimenticios, podemos disfrutar ahora a Cristo como el hierro y el cobre. ¿Ves qué es lo que se menciona el último? Son el último aspecto mencionado. El hierro y el cobre son utilizados para elaborar armas de guerra. ¿Para qué estaba el hierro y el cobre? Y tú no haces aritos de hierro, no, ¿verdad? Son para hacer armas de guerra. Para eso estaban allí, para que el pueblo peleara las batallas que tenía que pelear. Por lo que el cobre y el hierro representan llenarnos y revestirnos de Cristo, tanto por dentro como por fuera, para combatir en la lucha espiritual. Eso es que tú experimentes a Cristo como el hierro, Cristo como el cobre. Es que te revistas de toda la armadura de Dios, te revistas de Cristo para combatir al enemigo. Este aspecto de Cristo que tenemos que experimentar, o sea, no todo es un paseo por la playa, no todo es disfrute, también hay que combatir a veces. Aunque hasta combatir en Cristo es un disfrute, no hay duda de eso, pero también hay oposición, también hay lucha espiritual. Entonces, este aspecto de experimentar a Cristo como estas armas de guerra, Cristo como estos metales para producir armas, es presentado al final, tanto en Deuteronomio como en Efesios. ¿Ves? En Deuteronomio 8 lo último que menciona, las armas de guerra. Y en Efesios lo último que te menciona, la armadura de Dios, que está hecha de hierro y de cobre, de los únicos materiales que habían a disposición en esa época, y las aleaciones. O sea, en ambos está el final. Ves que como el libro de Josué que posee la tierra es el paralelo de Efesios. Van juntos. Tú podrías hacer un estudio comparativo y van juntos. Entonces vamos a entrar en el verso 10, Efesios 6, verso 10. Con esto en mente, ya con todo este panorama, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fortaleceos en el Señor. Toma esto para tu vida. Fortalécete en el Señor.
y en el poder de su fuerza. Vamos a ir desglosando estas palabritas acá. Fortaleceos es en dunamó, o sea, en dunamis, significa hacerse fuerte, hacerse poderoso, llenarte de dunamis, llenarte de poder. Dunamis significa poder. Eso es fortalecerte, llenarte del poder de Dios. Ahora bien, cuando dice, y en el poder de su fuerza, ahí poder ya no es dunamis, es otra palabra que es kratos, que significa potencia, fuerza y poder manifiesto. Y fuerza, el poder de su fuerza es ishus, que significa fuerza, fortaleza y poder. O sea, dice, fortaleceos en el Señor y en el kratos de su ishus, el poder de su fuerza, la potencia de su fortaleza. Ahora bien, estas palabritas no es primera vez que las mencionamos, las vimos, por ejemplo, cuando estudiamos Efesios capítulo 1, el verso 19 específicamente. Dice, y cuál la supereminente, hupervalo en griego, grandeza, megetsos, de su poder, dunamis, para con nosotros lo que creemos, según la operación, energeia, del poder, kratos, de su fuerza, ishus. Mira acá qué interesante, vuelve a aparecer el poder de su fuerza, y en griego es la misma expresión, kratos, ishus, las mismas palabritas. De hecho, Efesios 1:19 nos habla del poder de la resurrección de Cristo, habla de la supereminente grandeza de su poder, según la operación del poder de su fuerza, la cual levantó a Cristo de entre los muertos. O sea, este poder, este dunamis, que levantó a Cristo de entre los muertos, para el cual Pablo ocupa todas las palabras que existen en el griego para referirse al poder. Hupervalo, megelso, dunamis, energeia, kratos, ishus, las junta todas y aún así no alcanza el idioma, ningún idioma, para describir la enormidad, para describir la grandeza del poder de la resurrección de Cristo, del poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese dunamis, ese poder es el poder del cual tú tienes que llenarte para pelear en la lucha espiritual, para combatir al enemigo, para pisarle la cabeza al diablo. El poder de la resurrección de Cristo. Colosenses 1:29 también tiene estas mismas palabritas. Yo acá le destaqué los que tienen la lección. Yo acá destaqué al lado de cada palabra en el griego qué palabra es. Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia, energeia de Él, la cual actúa, energeia, poderosamente, dunamis, en mí. O sea, aquí en realidad es como que si lo hubieran traducido tal cual es, hubiera sido como redundante, porque sería según la operación de Él, que opera poderosamente en mí. Según la actuación de Él que actúa poderosamente en mí, como repetitivo, según el poder de Él que obra poderosamente en mí. O sea, no alcanzan las palabras para hablar de la grandeza de este poder. En Efesios 6:10 se nos cita fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, fortalecernos implica, como dijimos recién, llenarnos de dunamis, llenarnos de poder, que es la misma palabra que ocupa Efesios 1:19 para hablar del poder de la resurrección, el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Después de llevar 3 días en el sepulcro, después de que su cuerpo fue molido por nuestros pecados, su rostro quedó irreconocible, le arrancaban la barba, le pusieron una corona de espinas, le dieron latigazos, le dieron golpes. Su costado fue atravesado con una lanza, sus manos y sus pies fueron horadados, fueron atravesados con clavos. Y el Señor ese cuerpo fue resucitado entre los muertos y fue glorificado. Ese poder es el poder del cual tú y yo tenemos que llenarnos. En ese poder tenemos que fortalecernos para la lucha espiritual. Ese poder está a tu disposición. Ese poder está allí cuando tú te llenas del Espíritu, cuando tú estás en comunión con el Espíritu Santo. Tú eres lleno de poder, lleno del poder del Señor para combatir al enemigo, para ser testigo y para hacer la obra de Dios. Aleluya.
Para luchar contra el enemigo de Dios, para pelear contra las fuerzas malignas de las tinieblas, necesitamos ser fortalecidos con la grandeza del poder que levantó a Cristo de entre los muertos y que lo sentó en los cielos por encima de todos los espíritus malignos, por encima de todo principado y potestad. El hecho de que debamos ser fortalecidos en el Señor indica que en la batalla espiritual contra Satanás y su reino maligno, solo podemos pelear en el Señor. O sea, no en nosotros mismos. Si tú pudieras pelear en ti mismo contra el enemigo, no dirías fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Te diría, dale, pelea, tú puedes, saca el campeón que hay en ti. No te dice eso, ¿verdad? Te dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Cada vez que actuamos por nosotros mismos, somos derrotados. Si tú intentas vencer al enemigo en cualquier área, incluso en las debilidades de la carne, en ti mismo, siempre serás derrotado. Solo podemos luchar en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora bien, en la palabra fortaleceos se combina implícitamente el elemento activo, o sea, sed, o sea, te está diciendo que hagas algo, que seas algo, pero a la vez el elemento pasivo que dice fortalecidos. O sea, es como una combinación activo-pasiva. Tú estás haciendo algo, pero a la vez Dios también está haciendo algo. Tú estás siendo, pero a la vez Él te está fortaleciendo. O sea, hay una exhortación implícita. Hay algo que Dios hace que es fortalecerme, pero yo debo venir a la fuente que es el Señor para que Él me fortalezca. O sea, para ser fortalecido en el Señor, tengo que ejercitar mi voluntad, tengo que orar, tengo que buscar tener comunión con el Señor, estar allí, andar en la luz para ser fortalecido. ¿Cómo nos fortalecemos? ¿Cómo nos llenamos de poder? ¿Cómo nos llenamos de dunamis? De manera práctica. La respuesta es siendo llenos del Espíritu Santo continuamente. Continuamente, no solo una vez. Efesios 1:8 dice, pero recibiréis poder. ¿Cuándo? Recibiréis dunamis, dice acá. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay dos aspectos, dos llenuras del Espíritu que tenemos que experimentar. Una es ser llenos interiormente, la otra es ser llenos exteriormente, o ser cubiertos, ser sumergidos en el Espíritu. Si tú tienes agua, una cosa es beber agua y otra es sumergirte en una piscina llena de agua. O sea, el Espíritu viene a morar internamente para darnos vida, pero Él viene sobre nosotros exteriormente para darnos poder, para equiparnos de poder. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Viene a darte poder para hacer la obra, poder para ser testigos, poder para edificar el cuerpo de Cristo y para aplastarle la cabeza a Satanás. En Efesios 6:10, Pablo habla de la fortaleza, del poder y de la fuerza. Fortaleza, poder y fuerza. Primero, somos fortalecidos por el poder que levantó a Cristo de entre los muertos y que lo dio por cabeza sobre todas las cosas. Y luego conocemos el poder y la fuerza de Dios. O sea, primero, tú te llenas del poder del Señor y entonces vas a experimentar el poder de su fuerza, la potencia de su fortaleza. O sea, esto tú tienes que experimentarlo, esto no es una teoría, no te estamos hablando acá de una cosa que tú la lees en un libro y ya está, no, esto tú tienes que experimentarlo todos los días para aplastarle la cabeza al diablo, ser lleno del Espíritu, ser lleno del poder del Señor. Vamos a avanzar al verso 11. El verso 11, Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Firmes contra las acechanzas del diablo. Para pelear en esta batalla espiritual, no solamente necesitamos el poder de Dios, también necesitamos otro elemento. Dijimos que este capítulo tiene dos elementos principales. Uno es el poder de Dios y el otro es la armadura. Necesitamos la armadura de Dios. O sea, son dos elementos que necesitamos como el guerrero de Dios,
Como la iglesia necesitamos el poder de la resurrección el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Sin embargo, vamos a ver que todos estos elementos no son otra cosa más que Cristo mismo. O sea, Cristo es todo. No esperes encontrar algo diferente a Cristo en el nuevo pacto. Cristo lo es todo. Cristo es el yelmo de la salvación. ¿Quién es nuestra salvación? Cristo. Cristo es la coraza de justicia. ¿Quién es tu justicia? Cristo. Cristo es el escudo de la fe. Cristo es la espada de la palabra. Cristo es todo. Cristo es el evangelio de la paz. Cristo es la fe. O sea, es revestirnos de Cristo. Aunque vamos a ver qué simboliza, qué representa específicamente cada cosa en nuestra experiencia de Cristo. Vamos a tomar, yo creo, toda una clase solamente para eso. Pero en resumidas cuentas es revestirnos de Cristo. Toda la armadura de Dios es dada al cuerpo de Cristo y no solamente a miembros de forma individual. Esto es muy importante que lo veamos, amados hermanos. La armadura no le fue dada a un individuo, le fue dada al cuerpo. La armadura es para el guerrero corporativo, es para la iglesia, es para que nos vistamos la armadura, no para que yo me vista la armadura. Ahora, funciona así, o sea, si tú te revistes de esta armadura que Pablo menciona acá, tú te revistes de la justicia como coraza, te revistes del escudo como fe, sin duda que tiene un nivel de efectividad, porque es Cristo mismo. Voy a leer lo que escribí acá, dice, aunque este revestimiento es una verdad que tiene eficacia a nivel individual, su diseño, de hecho, fue pensado para ser usado a nivel corporativo, porque es allí donde la batalla se está librando. Satanás no está interesado en frenarte a ti, está interesado en frenar a la iglesia. En la mente de Dios, iglesia es un asunto corporativo y el enemigo lo sabe. Somos nosotros los que a veces no hemos transicionado de la mentalidad individualista del mundo, de la potestad de las tinieblas, a la mentalidad colectiva y corporativa que tenemos en el reino del amado Hijo. ¿Qué lucha estamos batallando nosotros? Dicho sea de paso. También vamos a profundizar esto, yo creo que en la próxima clase. Pero así como un adelanto, ¿qué lucha estamos batallando nosotros? La batalla por propagar la palabra del nuevo pacto. La batalla por propagar el evangelio de la reconciliación. Que Dios está reconciliando consigo mismo al mundo por medio de Cristo. La batalla por propagar el reino, por edificar el cuerpo de Cristo y por pisarle la cabeza al diablo. Esa batalla es corporativa, no la peleas tú solo. Es una batalla como cuerpo. Satanás, no sé, se levanta por la mañana, por decirlo de alguna manera, y el enemigo que él tiene en mente es la iglesia. No eres tú, es la iglesia. La iglesia es un guerrero corporativo y los creyentes constituyen dicho guerrero. La iglesia es el nuevo hombre corporativo que se viste la armadura de Dios para pisarle la cabeza a Satanás. Es decir, que debemos pelear esta batalla espiritual no como individuos, sino corporativamente, como iglesia. No existe tal cosa como un hermano que según él hace guerra espiritual en su casa y no se congrega. Eso no existe, eso es un chiste. Es un muy buen chiste, Satanás se ríe de eso. La guerra que estamos librando, la batalla, como tú le quieras llamar, esta lucha espiritual es corporativa. Todo en el reino es corporativo. Debemos entender que entrar en el reino es renunciar a la individualidad.
Necesitamos experimentar la renovación de nuestro entendimiento para que se forme en nosotros la mente de Cristo, que es corporativa. Necesitamos ver lo corporativo. Esto es una transición. Tu mente debe transicionar, tu entendimiento de lo individual a ver. Tú tienes que ver en el espíritu lo corporativo. Un día te hace clic, se te revela lo corporativo. En el reino nada es individual, en el mundo todo es individualismo. Acá todo es corporativo, todo es el cuerpo primero. Nosotros todavía estamos pensando, tal vez estamos escuchando esta clase, pensando en ponernos la armadura nosotros. Porque todavía tenemos una concepción personal del Evangelio, como algo que atañe a individuos y no hemos entendido que el Evangelio es corporativo. Piensa en esto, Dios no sacó personas de Egipto, Dios sacó a un pueblo de Egipto. Dios no paseó por el desierto a muchas personas, sino a un pueblo. Y Dios no introdujo en la tierra prometida a muchas personas individuales. Dios introdujo al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel en la tierra prometida. O sea, es corporativo. Como decía un hermano por ahí, es una transición colectiva. Es una generación entrando a algo. Esto es corporativo, hermano. O sea, tenemos que ver que esto se trata de un cuerpo. Yo todavía estoy pensando ponerme la armadura yo porque pienso que todo se trata de mí. No, esto es corporativo. Esto es la iglesia, sumándose como ayuda idónea a pelear la batalla y pisarle la cabeza al enemigo. Ya vamos a ver en detalle qué batalla. Ya vamos a ver en detalle individualizar a estos enemigos. Vamos a hablar de los principados. ¿Qué son los principados? ¿Qué son las potestades? ¿Qué son los gobernadores de las tinieblas de este siglo? Todo eso lo vamos a ver. Así que tengan paciencia, vamos poco a poco. Debemos pelear la batalla espiritual en el cuerpo, en la iglesia, no como individuos. No existe tal cosa como la individualidad. Dios te mira y no te ve a ti, Dios ve su iglesia. Dios tiene una mente corporativa. Es más, Dios ve la iglesia y no ve la iglesia. Dios ve a la iglesia y Dios ve a Cristo. Porque Cristo y la iglesia en la mente de Dios son uno. Esto es corporativo. Ahora bien, el encargo de vestirnos de toda la armadura de Dios es imperativo. Imperativo. Es un mandato. Dios nos ha provisto la armadura, pero Él no se la pone por nosotros. Dios no te va a poner la armadura. Tú te tienes que poner la armadura. Nosotros debemos vestirnos de esta armadura. ¿Y para qué? Para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Quiero detenerme aquí en las acechanzas del diablo. Dice para que estemos firmes contra las acechanzas del diablo. La expresión estar firmes en este capítulo es clave. Estar firmes. En el capítulo 2 de Efesios estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Por otro lado, en el capítulo 4 y 5 estamos como su cuerpo en la tierra. O sea, al mismo tiempo estoy aquí en la tierra y estoy en los lugares celestiales. Y luego en el capítulo 6 estamos firmes en su poder, donde nuevamente en los lugares celestiales. ¿Cuál es el objetivo de estar firmes en su poder? Pelear contra el enemigo de Dios. Ahora bien, ahora sí vamos a entrar en el término acechanzas. En el griego es metzodeia, ahí sí, que significa trucos, artimañas, mira esto, engaños, estratagemas. O sea, el diablo va a armar trucos para engañarte, va a armar estrategias, artimañas, para ponerte trabas, para poner trampas, para obstruir el camino al avance de la iglesia. Al vestirnos de toda la armadura de Dios, podemos estar firmes contra las estratagemas y acechanzas del diablo. Estas estratagemas son los malvados planes del diablo. Satanás tiene planes. No es que él se levanta por la mañana y dice, a ver, ¿qué hago hoy para detener a la iglesia? No, él tiene una estrategia. Él tiene planes, tiene un objetivo y tiene todo un plan de cómo él lo piensa hacer, aunque sin éxito, porque el reino de Dios no puede ser detenido. El avance de la iglesia no puede ser detenido, es imparable. Amén. Pero el diablo tiene sus estrategias, son sutiles estratagemas.
con los cuales lleva a cabo su voluntad. Aún en este momento, mientras estamos acá en esta clase, Satanás está activo, laborando y planificando cómo realizar sus malignas y sutiles estratagemas. Mira, que no es estrategia, es estratagema. Una estratagema es como un plan oculto, sutil. Tenemos que ver esto. Las estratagemas de Satanás nunca son evidentes, siempre son sutiles, siempre son asolapadas. La idea es como pasar desapercibida. Diríamos en buen chileno, es como pasar piola, es como pasar desapercibida, ¿verdad? Ese es el objetivo de Satanás. Nunca son súbitas, sino graduales. Es por eso que cuando Hebreos habla de deslizar, ese deslizar siempre es gradual. Nadie desliza de un día para otro, es gradual. Mira lo que dice Hebreos 2.1, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Hermano, esta advertencia está en el nuevo pacto. O sea que es posible que incluso con un diablo vencido en la cruz, nosotros nos deslicemos a causa de las estratagemas, las artimañas del enemigo. Por eso dice la palabra que debemos ser sobrios y velar. Por eso dice que tenemos que prestar atención a las cosas que hemos oído. O sea, la única espada que tú tienes es la palabra. El día que la iglesia se le revele que la espada, que la única arma ofensiva que tenemos es la palabra de Dios puesta en nuestra boca, entonces instancias como esta se van a volver extremadamente importantes para nosotros, porque se nos está dando la espada, la herramienta para pelear contra el enemigo, que es la palabra revelada, una revelación de la palabra. ¿Para qué? Para que no nos deslicemos. Nadie tropieza en el pecado. Nosotros nos deslizamos en el pecado. Fíjate, cuando alguien cae en pecado, uno dice, oye, el hermano cayó en pecado, tropezó en el pecado, como si fuera una cosa que sucedió de un día para otro. ¿Qué? De un segundo a otro apareció el pecado y ¡puf! Caí en la tentación, no pude resistir. No es así. Nadie tropieza en el pecado. Tú no caes en pecado, tú te deslizas lentamente. El enemigo pone un pensamiento en tu mente carnal, en tu carne, tú comienzas ahí a acariciar ese pensamiento y tú haces un plan. ¿Cómo lo vas a hacer para consumar ese pecado? Tú te deslizas al pecado. Yo me deslizo al pecado. Nadie tropieza con la ley o con el viejo pacto, con la religiosidad, sino que nos deslizamos hacia ella. Nadie sale del disfrute de Cristo de un instante a otro. Salimos gradualmente. Es un deslizar gradual. Hebreos 2 desarrolla la misma amonestación que Primera de Corintios. Mira lo que dice Primera de Corintios 10, versos 11 y 12. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo al pueblo de Israel y están escritas para amonestarnos a nosotros, en el nuevo pacto, a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¡Wow! El que piensa estar firme, mire que no caiga. O sea, no hay un momento en que seas más vulnerable que cuando piensas que estás firme, que cuando piensas que a ti no te va a pasar, que tú no te vas a deslizar, que tú no vas a caer. Es el primero que cae. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice el nuevo pacto, hermano. Esto es leer la letra chica, es leer el texto completo. El que crea estar firme, mire que no caiga. El momento en que más cerca de caer estamos es cuando pensamos que estamos firmes, porque el enemigo tiene artimañas, sutilezas, cosas sutiles, para que deslicemos, no nos demos cuenta. Mira lo que dice 2 de Corintios 2.11, 2 de Corintios 2.11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos sus maquinaciones, dice Pablo. A veces ignoramos las maquinaciones del enemigo, pero él maquina. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es una maquinación?
En griego es noema. Noema, que significa planes, propósitos, intenciones, designios, complots, estratagemas y engaños. O sea, es un sinónimo de estas estratagemas que estábamos viendo, estas artimañas. Son maquinaciones. Está ahí maquinando detrás de escena cómo hacernos deslizar. Aunque sabemos que Satanás es un enemigo vencido, tampoco desconocemos sus maquinaciones. Porque tú puedes caer en los dos extremos, en hablar demasiado del enemigo y echarle a todo la culpa a Satanás, cuando en realidad muchas veces es nuestra carne. Pero también podemos caer en el otro extremo de ignorar las maquinaciones de Satanás. Y Satanás sí está maquinando con sus demonios, estos espíritus, estas huestes espirituales de maldad. Entonces no ignoramos sus maquinaciones. Aquí Pablo, en este texto de 2 de Corintios capítulo 2, no leímos el texto completo por tiempo, pero Pablo está tratando un asunto doméstico de la iglesia. Nada tan relevante. Pareciera ser un mero asunto doméstico, pero no lo es. No lo es, porque luego de terminar este asunto doméstico, Pablo termina el pasaje diciendo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Esto indica que a veces Satanás está detrás de muchas cosas que a nosotros nos parecen domésticas, pero que son estratagemas del enemigo para hacernos tropezar y caer. Satanás a veces está detrás de cosas que parecen inofensivas, pero es el enemigo. Hay a veces buenas oportunidades que se te van a presentar, que es el enemigo que te quiere distraer del propósito de Dios. Satanás siempre va a estar intentando desenfocarnos, distraernos del propósito eterno de Dios. Pero nosotros no desconocemos su propósito, sus planes, sus objetivos. Por esto nosotros debemos ser sobrios y velar. Como dice el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 5, del 8 al 9, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Él se quiere devorar a alguien, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Qué es lo que es ser sobrio? Ser sobrio significa tener una mente clara, una mente sobria, capaz de discernir cuál es el propósito de Dios y cuáles son las estratagemas del enemigo para destruir el propósito. Que tú puedas discernir. Esa es una mente sobria. No, ¿qué sería lo contrario? Una mente como adormecida, que no puede discernir las estratagemas del enemigo. Velar, por otro lado, velar consiste en estar alerta, como en una batalla, como los soldados en un territorio desconocido. Por ejemplo, una campaña militar es de noche, no se va toda la tropa a dormir. Hacen turnos para velar, ya de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. No puede estar todos durmiendo, alguien tiene que estar velando, porque estás en territorio enemigo. Nosotros estamos en este mundo acá en territorio enemigo, aunque el planeta le pertenece al Señor, el sistema cosmos, el sistema mundo le pertenece al enemigo. Por ende, nosotros tenemos que velar. Nosotros estamos acá como peregrinos, pero el Señor vendrá pronto y entonces reinaremos con Él sobre la tierra. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Aunque Él es un enemigo vencido, todavía puede entrar si nosotros le abrimos la puerta. O sea, no hay manera en que el enemigo te toque a ti, a menos que tú mismo le abras la puerta. Porque Él ya está vencido. El problema es cuando yo le abro la puerta con un pecado, cuando yo le abro la puerta con una situación, con una actitud, con algo que estoy haciendo, que estoy diciendo, que estoy permitiendo en mi vida. Entonces yo le estoy abriendo la puerta al enemigo para que pueda tocar mi vida, mi familia. Pero si tú no le abres la puerta, el diablo no te puede tocar. Por eso nosotros tenemos que velar. La respuesta que da Pablo al hecho de que Satanás anda como león rugiente es resistirlo firme en la fe. Para esto necesitamos el poder de Dios y la armadura
de Dios. Santiago también habla de esto. Mira Santiago 4:7, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago en el capítulo 4 muestra 3 enemigos con los cuales combaten los creyentes. No lo vamos a desarrollar en profundidad, pero tú búscalo ahí en tu casa, en Santiago capítulo 4. Hay 3 enemigos con los cuales nosotros combatimos. Número 1, la carne. En el versículo 1, Santiago 4:1. El segundo enemigo con el cual nosotros tenemos que combatir es el mundo, el sistema mundo, en el verso 4. Y el tercer enemigo es el diablo, en el verso 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nos sometemos a Dios y resistimos al diablo, Él siempre tiene que huir. Porque el diablo es un enemigo vencido, él no tiene nada que hacer cuando él encuentra a los hijos de Dios sometidos a Dios y resistiendo al diablo. El tema es que si tú no te sometes a Dios, si tú no andas en la verdad, si tú no andas en la luz, si tú no andas en comunión con el Señor y obedeciendo su palabra, evidentemente le estamos abriendo una puerta al enemigo. Pero si yo me someto a Dios, y si yo resisto al enemigo, el diablo tiene que huir, porque él no tiene lugar en el pueblo escogido del Señor. Él no tiene lugar en la iglesia del Señor, porque el diablo es un enemigo vencido y él está bajo nuestros pies. El diablo no puede tocarnos si caminamos en la luz. Para ir cerrando ya la idea, quiero que podamos ir a 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 6. 2 Corintios capítulo 10, verso 3 al 6, dice: pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Fíjate, no sé si tú habías notado esto, pero está implícito un hecho acá, y es que el evangelio es una militancia. La vida del evangelio es una vida militar, hay una militancia, fuiste llamado a militar en algo. No sé si tú sabías esto, pero fuiste llamado a militar en el evangelio. Por eso Pablo dice: aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia, de nuestro ejército, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea, hay fortalezas que deben ser destruidas. ¿Dónde? Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, ¿dónde están las fortalezas que tenemos que derribar con las armas de nuestra milicia? Con la armadura de Dios, con la espada del Espíritu, que es la palabra. Aquí están, en tu propia mente, en tu alma, el alma no rendida. Por eso dice: derribando toda altivez. La altivez tiene que ver con la voluntad no rendida, derribando argumentos, derribando pensamientos, llevando pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. O sea, en tu alma no rendida, ahí están las fortalezas del enemigo, que el Señor tiene que derribar. No mires tan lejos, no andes viendo. El Señor tiene que derribarlo dentro, es dentro del ser humano. Están las fortalezas. Que antes de ir a conquistar allá, el Señor me conquiste a mí. Si no, conquistar allá es una ilusión, es una fantasía. Si el Señor no me ha conquistado a mí, yo no puedo ser usado para conquistar nada ni a nadie. El Señor tiene que conquistarme a mí. ¿Cuáles son esas fortalezas? Argumentos, altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, pensamientos que se levantan en contra de la obediencia a Cristo. La desobediencia. Pablo habla acá de estar prontos para castigar toda desobediencia. La desobediencia. Y dice: estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, si mi obediencia no es perfecta, no tengo nada que andar mirando ni la desobediencia de nadie ni de nada. Primero, aquí. Entonces, vamos a centrarnos en la militancia, porque hay mucho que podríamos decir de este pasaje. Dios me reclutó para militar en el reino. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, a ellos les costó mucho entender que ellos no salieron de Egipto para ir de paseo por la playa.
No es que el Señor los sacó para dar un paseo. Dios los sacó para emprender una campaña militar. Dios sacó a Israel de Egipto para emprender una campaña militar. Y Dios nos sacó a nosotros del sistema mundo por la misma razón, para emprender una campaña militar. Nosotros somos militantes del reino. Militamos. Somos una milicia, somos un ejército, somos el guerrero. Nos tiene que revelar esto. Nos puede tomar años hasta que se nos revele esto. Por ende, no resistamos, derribemos con la espada de la palabra, por medio de la oración, derribemos todo argumento, toda altivez. Llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y se nos revele que fuimos llamados a militar, a una campaña militar, que fuimos llamados a caminar en una obediencia perfecta a Cristo. Estas son las cosas que nosotros hemos quizá heredado una religiosidad evangélica, porque nosotros creemos que ponernos la armadura es como una especie de ritual, como una especie de mantra, Dios nos libre, como una cosa así como que porque por decirlo de la boca para afuera me estoy poniendo algún tipo de protección, pero si yo ando en desobediencia a la palabra, no tiene ningún sentido, no hay ninguna armadura puesta allí. Aquí está hablando cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, el objetivo es que yo camine en obediencia a Cristo, en una perfecta obediencia a Cristo. Eso es el objetivo. Ese es el objetivo. Nosotros es como anulamos lo último porque fallamos en lo primero. Ese es el problema. La iglesia del Señor debe entender que militamos según el Espíritu con armas de luz. La palabra habla de armas de luz. Vamos a ver eso después en detalle. Con armas de justicia a diestra y siniestra, como buenos soldados de Jesucristo, como el guerrero corporativo de Dios. Y como tales no podemos enredarnos en los asuntos terrenales. Segunda de Timoteo 2, versos 3 al 4. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, se te tiene que revelar que fuiste llamado a ser un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita, dice Pablo, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, si vamos a ser soldados celestiales que le pisan la cabeza al diablo, no podemos enredarnos en los asuntos de la vida, en los negocios de la vida. Vida ahí es bios, la vida biológica, la vida natural. No puedes enredarte en esos asuntos. Pasa por ahí, pero no te enredes. Haz tus negocios, pero no te enredes en los negocios. No te quedes pegado, no te quedes frenado allí. Nosotros somos soldados, caminamos en pos de algo, que es llevar a consumación el propósito eterno de Dios. Amén. Y para eso va a haber que decir que no a muchas cosas, va a haber que abstenernos de muchas cosas, va a haber que enfocarnos en pos de algo y dejar de lado muchas cosas porque no hay tiempo ni energías para distraernos. Por eso dice la palabra en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. O sea, cuando un soldado está en la guerra, en territorio enemigo, en otro lugar, el soldado tiene un solo objetivo. Él está allí para derrotar al enemigo, para hacer su trabajo, colaborar, hacer su parte en el ejército. Él no se distrae yendo al cine, haciendo un montón de cosas. No estoy diciendo que no vayas al cine. Estoy diciendo que en la lista de prioridades, cuando a ti se te revela que eres parte del guerrero corporativo, que eres un soldado de Jesucristo en el ejército de Dios, entonces tu lista de prioridades cambia. No es que hay cosas que no las vas a hacer, vas a atender los asuntos de la vida, pero tu prioridad va a ser buscar el reino de Dios y su justicia. Va a ser hacer tu parte bien en colaborar al propósito eterno de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido compartir en esta clase de Efesios, donde hemos comenzado a ver este aspecto de la iglesia como el guerrero
de Dios. Señor, oramos para que tú nos reveles esta militancia, que nos reveles que no nos has llamado simplemente para disfrutarte, Señor, sino también para ser ese guerrero, ese complemento, esa ayuda idónea como iglesia, Señor, como cuerpo de Cristo corporativo, que sea este guerrero que le pisa la cabeza al diablo. Gracias porque en ti tenemos la victoria, porque el diablo no nos puede tocar y porque si vivimos en obediencia a ti, Señor, sometidos a ti y resistimos al diablo, el diablo huirá de nosotros. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.